Hola, hola, ¿todo bien? Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Esta historia relata un momento tenso y cargado de emociones en medio de un proceso de divorcio. El protagonista ha sido traicionado por su esposa y su amante, quienes se muestran arrogantes y confiados durante la audiencia. Sin embargo, todo cambia cuando el juez revela una verdad inesperada, presentada por la abogada del protagonista. Eh, la escena refleja el giro de poder y la justicia que finalmente se impone, haciendo que quienes antes burlaban enfrenten las consecuencias de sus actos. Gracias. Disfruten del vídeo. Mi exesposa y su novio se rieron de mí mientras nuestro divorcio se finalizaba, hasta que el juez reveló la verdad que cambiaría todo. Estaban sentados del otro lado de la sala, con esas sonrisas arrogantes que conocía demasiado bien. Claudia me miraba con desprecio mientras Rodrigo, su amante, le susurraba cosas al oído que la hacían reír. El sonido de esa risa me había perseguido durante meses, desde aquella noche cuando los descubrí juntos en nuestra cama. Pero ese día, en esa sala de tribunal, yo tenía algo que ellos no esperaban. Cuando el juez pidió silencio y abrió el sobre manila que mi abogada había presentado esa mañana, vi cómo la sonrisa de Claudia comenzaba a desvanecerse. El juez Ramírez ajustó sus lentes y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra que salía de su boca era como un martillo cayendo sobre el castillo de mentiras que Claudia había construido. Durante 8 meses había esperado este momento, desde aquella tarde de abril cuando regresé temprano del trabajo y encontré las pruebas de su traición esparcidas por toda nuestra casa. No solo había sido infiel, había planeado destruirme completamente. Mientras el juez continuaba leyendo, pude ver cómo Rodrigo se movía incómodo en su silla. Su bronceado artificial parecía palidecer con cada segundo que pasaba. Yo era profesor de historia en la preparatoria municipal, un trabajo que amaba pero que no pagaba fortunas. Claudia siempre me lo había reprochado, especialmente después de conocer a Rodrigo en el gimnasio, donde ella trabajaba como instructora de yoga. Él era vendedor de autos usados y presumía un estilo de vida que yo nunca podría darle. Durante 3 años habíamos estado casados, 3 años en los que yo pensé que éramos felices. Qué equivocado estaba. Lo que nadie sabía, ni siquiera Claudia con toda su supuesta astucia, era que yo había heredado algo de mi abuelo materno, algo que cambiaría completamente el resultado de este divorcio. La mañana del 23 de abril había sido como cualquier otra. Preparé café, hice el desayuno, besé a Claudia antes de salir hacia la escuela. Tenía que cubrir una clase extra ese día porque el profesor Martínez estaba enfermo, pero a última hora lo cancelaron. Regresé a casa cerca del mediodía, pensando en sorprender a mi esposa con comida de su restaurante italiano favorito. Las sorpresas son curiosas. A veces te las llevas tú. Subí las escaleras sin hacer ruido. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Los sonidos que escuché me congelaron en el pasillo. No eran los sonidos de alguien haciendo ejercicio como Claudia luego trató de justificar. Empujé la puerta y ahí estaban, Rodrigo sobre mi esposa, en mi cama, entre las sábanas que yo había tendido esa misma mañana. El tiempo se detuvo por un segundo eterno. Claudia gritó, Rodrigo maldijo. Yo solo me quedé parado sosteniendo esa bolsa de comida italiana que de repente pesaba como plomo. No grité, no lloré, no hice un escándalo. Simplemente saqué mi teléfono y tomé fotos, varias fotos. Claudia intentó cubrirse. Rodrigo buscó su ropa desperdigada por el suelo. Yo seguí tomando fotos con manos que temblaban, pero no por rabia, sino por algo más profundo que aún no podía nombrar. Las palabras que Claudia soltó ese día permanecieron grabadas en mi mente como cicatrices. Me llamó fracasado, mediocre, aburrido. Dijo que Rodrigo le daba lo que yo nunca podría darle, que estaba cansada de vivir con un sueldo de maestro, que merecía más. Rodrigo se vistió rápidamente y tuvo la audacia de palmearme el hombro al salir, como si fuéramos amigos en un bar. Claudia no mostró ni un ápice de remordimiento. Me exigió el divorcio ahí mismo, gritando que se quedaría con la casa porque yo era un inútil que no podía mantenerla. Recuerdo haberla mirado y preguntarme
¿Cómo no vi antes quién era realmente? Esa noche dormí en el sofá de mi amigo Tomás. Él y su esposa Laura me recibieron sin hacer preguntas, aunque la preocupación en sus rostros era evidente. Tomás había sido mi compañero desde la universidad. Conocía a Claudia casi tanto como yo. Laura preparó té y me ofreció la habitación de huéspedes, pero yo necesitaba el sofá, necesitaba sentirme incómodo. Necesitaba que el dolor físico distrajera del emocional. Pasé toda la noche mirando el techo, reproduciendo cada momento de nuestro matrimonio, buscando las señales que debía haber visto. Había tantas, las llegadas tardías, los mensajes que escondía, las excusas sobre clases extras de yoga. Al día siguiente contraté a la abogada Fernández. Beatriz Fernández tenía reputación de ser implacable en casos de divorcio, y cuando le mostré las fotos, sus ojos se iluminaron con algo que podría describirse como justicia anticipada. Me explicó el proceso, los tiempos, las posibilidades. Claudia también contrató abogado, uno que Rodrigo le recomendó, un tipo llamado Salazar que se especializaba en exprimir hasta el último peso en divorcios. Durante nuestra primera audiencia preliminar, Claudia y Rodrigo llegaron tomados de la mano, como si fuera un paseo romántico. Ella exigió la casa, la mitad de mi pensión de maestro y compensación por daños emocionales. Sí, por daños emocionales. Lo que Claudia no sabía era que yo había comenzado a investigar, no solo sobre su infidelidad, sino sobre todo. Contraté a un investigador privado, un excompañero de mi padre llamado Hugo, que me debía un favor. Hugo era meticuloso, casi obsesivo en su trabajo. En 2 semanas me entregó un expediente que hacía que las fotos de la traición parecieran inocentes. Rodrigo no era solo un vendedor de autos, tenía deudas de juego por más de $50,000. Claudia había estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses, pequeñas cantidades que yo no noté porque confiaba en ella. Habían planeado vender la casa, tomar todo lo que pudieran de mí y desaparecer. Pero había más. Mi abuelo Ernesto había fallecido 6 meses antes del descubrimiento de la infidelidad. Era un hombre reservado que vivió sus últimos años en un pueblo costero llamado Santa Elena. Nunca hablaba de dinero, vivía modestamente en una casa pequeña cerca de la playa. Lo visitaba cada mes, compartíamos cervezas y historias mientras mirábamos el atardecer. Cuando murió, dejó un testamento que su abogado me entregó personalmente. Yo era su único heredero. La casa de la playa, algunas inversiones modestas que había hecho décadas atrás y una colección de monedas antiguas que resultó valer mucho más de lo que nadie imaginó. No era una fortuna, pero era suficiente para cambiar mi situación. Nunca le conté a Claudia sobre la herencia, no porque quisiera esconderla, sino porque todo sucedió justo cuando nuestro matrimonio se desmoronaba. El testamento se procesó en silencio, los bienes quedaron a mi nombre, todo legal y registrado. Claudia estaba tan ocupada con Rodrigo que nunca preguntó por el funeral de mi abuelo, al que ni siquiera asistió. Decía que tenía una certificación importante de yoga ese fin de semana. Ahora entendía que probablemente estaba con su amante en algún hotel. La ironía era dolorosa. Si hubiera sido un poco menos egoísta, si hubiera mostrado un mínimo de interés en mi familia, habría sabido lo que estaba por venir. Las semanas previas a la audiencia final de divorcio fueron tensas. Claudia se mudó oficialmente con Rodrigo a un apartamento en el centro, uno que él alquilaba con dinero que no tenía. Ella publicaba fotos en redes sociales, presumiendo su nueva vida, su nueva felicidad. Sus amigas comentaban corazones y felicitaciones. Yo seguía dando clases, seguía durmiendo en casa de Tomás y Laura, seguía preparando mi caso con Beatriz. Mi abogada era brillante. Había encontrado cada detalle, cada transacción sospechosa, cada mentira documentada. Cuando le mostré los documentos de la herencia, sonrió de una manera que me hizo sentir que la justicia era posible. El día de la audiencia final llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé para nuestra boda, no por nostalgia, sino porque quería que Claudia recordara lo que destruyó. Llegué temprano al juzgado. Beatriz ya estaba ahí revisando documentos. Claudia y Rodrigo aparecieron 15 minutos tarde, riéndose de algo, completamente despreocupados. Salazar, su abogado, cargaba un maletín que parecía demasiado confiado. Se sentaron frente a nosotros y Claudia me lanzó esa mirada de desprecio que ya conocía. Rodrigo me guiñó un ojo. Ese guiño selló su destino. El juez Ramírez era conocido por su imparcialidad y su poca tolerancia a la deshonestidad. Cuando todos nos sentamos, pidió que presentáramos nuestros argumentos finales. Salazar comenzó con un discurso dramático sobre cómo yo había sido un esposo ausente, cómo Claudia había sufrido negligencia emocional, cómo merecía compensación por los años desperdiciados. Claudia asentía con lágrimas falsas que cualquiera podía ver. Rodrigo le apretaba la mano en un gesto de apoyo teatral. El juez los escuchó sin expresión, tomando notas ocasionales. Luego le tocó el turno a Beatriz. Mi abogada se levantó con calma y colocó sobre la mesa el sobre Manila.
Explicó al juez que teníamos evidencia fotográfica de la infidelidad, registros bancarios que mostraban malversación de fondos matrimoniales y testimonios de testigos que confirmaban la relación extramatrimonial. Salazar intentó objetar, pero Beatriz continuó implacable. Presentó cada foto, cada estado de cuenta, cada documento uno por uno. Vi cómo la cara de Claudia pasaba de la arrogancia a la preocupación. Rodrigo dejó de sonreír. El juez examinó cada pieza de evidencia con cuidado, su expresión endureciéndose con cada página que pasaba. Entonces Beatriz dejó caer la bomba final. Informó al juez sobre la herencia de mi abuelo, completamente legal y obtenida antes de que Claudia iniciara el proceso de divorcio. Sin embargo, como ella había cometido adulterio comprobado y había malversado fondos matrimoniales, no tenía derecho a ninguna parte de mis bienes actuales. Más aún, presentó evidencia de que Claudia había planeado ocultar sus ingresos extras como instructora privada de yoga, ingresos que nunca reportó y que debían ser considerados en la división de bienes. El silencio en la sala era absoluto. Claudia se puso blanca. Rodrigo soltó su mano. El juez Ramírez quitó sus lentes, los limpió lentamente y los volvió a colocar. Su voz cuando habló era firme y clara. Declaró que basándose en la evidencia presentada, Claudia no solo no recibiría la casa ni compensación alguna, sino que debía devolverme el dinero que había sacado de nuestra cuenta conjunta. La suma ascendía a $12,342.63. Además, ella sería responsable de sus propios gastos legales. La casa quedaría completamente a mi nombre, así como todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. El divorcio se concedía por causal de infidelidad comprobada. La reacción fue inmediata. Claudia se puso de pie gritando que eso era injusto, que yo la había engañado, que había escondido la herencia. El juez le ordenó sentarse o sería desalojada de la sala. Salazar intentó argumentar que la herencia debía ser considerada bien matrimonial, pero Beatriz ya había anticipado esa movida. Presentó el testamento con fecha y hora, certificado por notario, todo procesado legalmente meses antes de que Claudia siquiera mencionara el divorcio. No había nada que pudieran hacer. Rodrigo se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Ese fue el momento en que Claudia comprendió realmente lo que había perdido. Salí del juzgado con Beatriz a mi lado. El sol había salido entre las nubes como si el universo mismo celebrara la justicia que acababa de servirse. Escuché a Claudia gritando mi nombre desde la entrada del edificio, su voz quebrándose en algo que podría confundirse con desesperación. No me detuve. Seguí caminando hacia el estacionamiento donde Tomás me esperaba recargado en su auto. Cuando me vio, levantó el pulgar con una sonrisa enorme. Beatriz me estrechó la mano. Me recordó que tenía 30 días para presentar la demanda de restitución del dinero y se marchó en su elegante sedán negro. Respiré profundo. Por primera vez en 8 meses, sentí que podía respirar de verdad. Tomás insistió en que fuéramos a celebrar, pero yo solo quería ir a la casa. Mi casa ahora, legalmente y sin disputas. Durante esos meses viviendo en su sofá, había evitado pasar por ahí. El dolor era demasiado fresco, pero ese día necesitaba verla. Necesitaba reclamar ese espacio que Claudia había profanado con su traición. Condujimos en silencio. Tomás entendía que necesitaba procesar todo. Cuando llegamos, el jardín estaba descuidado. Las flores que yo solía regar cada tarde estaban marchitas. Abrí la puerta y el olor a cerrado me golpeó. Claudia se había llevado algunas cosas, pero la mayoría de los muebles seguían ahí, testigos silenciosos de la vida que creí tener. Subí las escaleras lentamente. La habitación principal estaba vacía excepto por la cama, esa maldita cama donde todo se derrumbó. Tomás subió detrás de mí y sin decir palabra me ayudó a bajarla. La sacamos al jardín trasero y la dejamos ahí. Al día siguiente la llevaríamos al basurero, pero esa noche necesitaba verla fuera de mi casa. Laura llegó 1 hora después con comida casada y una botella de vino. Cenamos en el suelo de la sala, usando cajas de pizza como mesa. No fue una celebración extravagante, pero fue perfecta. Brindamos por la verdad, por la justicia y por los nuevos comienzos que a veces nacen de las peores traiciones. Los días siguientes fueron extraños. Regresé a dar clases en la preparatoria y mis colegas notaron el cambio en mí. El profesor Martínez, un hombre de 60 años que llevaba 30 enseñando matemáticas, me invitó a café durante el receso. Me contó que él también había pasado por un divorcio difícil 20 años atrás, que el dolor eventualmente se convertía en sabiduría. Sus palabras fueron un bálsamo. Mis estudiantes también parecieron notar algo diferente. Una de mis alumnas más brillantes, Patricia, se quedó después de clase y me preguntó si estaba bien. Le aseguré que sí, que a veces la vida nos pone pruebas difíciles, pero que siempre hay luz al final del túnel. Mientras tanto, Claudia intentó contactarme repetidamente. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, todos diciendo lo mismo, que había cometido un error, que
que Rodrigo la había abandonado cuando supo que no tendría dinero, que quería hablar, que podíamos arreglar las cosas. Bloqueé su número después del 10º mensaje. Beatriz me advirtió que probablemente intentaría evitar pagar la restitución, y tenía razón. Pasaron los 30 días y no recibí ni un peso. Procedimos legalmente, embargamos su cuenta bancaria. Resultó que solo tenía $2,115. El resto tendría que pagarlo en cuotas o enfrentar más acciones legales. Lo que Claudia no sabía era que Hugo, mi investigador privado, había seguido trabajando, no porque yo se lo pidiera, sino porque él tenía su propio sentido de la justicia. Me llamó una tarde de junio y me pidió que nos viéramos en una cafetería cerca del malecón. Llegué intrigado. Hugo pidió 2 cafés y sacó otra carpeta de su maletín. Me explicó que había seguido investigando a Rodrigo por curiosidad profesional. Resultó que el vendedor de autos no solo tenía deudas de juego, había estado vendiendo autos con documentación fraudulenta, alterando odómetros, mintiendo sobre el historial de los vehículos. Hugo había recopilado suficiente evidencia para presentar una denuncia formal. Le pregunté por qué me contaba esto. Hugo sonrió con esa sonrisa cansada de quien ha visto demasiado de la naturaleza humana. Me dijo que porque hombres como Rodrigo no cambian, que si no se les detiene siguen haciendo daño. Me ofreció la carpeta. Yo podía hacer lo que quisiera con esa información. Podía entregársela a las autoridades, podía guardarla, podía quemarla. La decisión era mía. Tomé la carpeta y la abrí. Página tras página de evidencia meticulosamente documentada, facturas alteradas, testimonios de clientes estafados, registros de transacciones sospechosas. Rodrigo había arruinado la vida de varias personas, familias que habían comprado autos creyendo que eran confiables solo para descubrir que eran chatarra peligrosa. Esa noche no pude dormir. La carpeta estaba sobre mi mesa de noche, casi brillando en la oscuridad. Pensé en todas las personas que Rodrigo había engañado. Pensé en Claudia, en cómo había elegido a un hombre así sobre mí. Pensé en la infidelidad, en la traición, en todo el dolor que me habían causado. Pero también pensé en algo que mi abuelo Ernesto me dijo una vez, mientras veíamos el atardecer en Santa Elena. Me dijo que la venganza era como beber veneno esperando que el otro muera, pero que la justicia era diferente. La justicia era asegurarse de que las personas enfrentaran las consecuencias de sus acciones, no por rencor, sino para proteger a otros de sufrir el mismo daño. A la mañana siguiente llamé a Hugo y le pedí que entregara la carpeta a las autoridades correspondientes. No quería estar involucrado directamente, no quería que pareciera venganza personal. Hugo entendió. Me dijo que él se encargaría de manera anónima, que su contacto en la fiscalía manejaría el caso con discreción. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en paz. No era por Claudia ni siquiera por mí. Era por todas esas familias que Rodrigo había estafado y por todas las que podría estafar en el futuro si nadie lo detenía. La justicia a veces necesita un empujón para ponerse en marcha. 2 semanas después, Rodrigo fue arrestado. Salió en las noticias locales. El reportaje mostraba a clientes furiosos frente al lote de autos usados donde trabajaba, exigiendo que les devolvieran su dinero. El dueño del negocio, un hombre llamado Gustavo Reyes, dio una conferencia de prensa donde se deslindaba completamente de las acciones de Rodrigo, afirmando que desconocía las prácticas fraudulentas. Nadie le creyó. El negocio cerró a la semana. Gustavo enfrentó sus propias investigaciones. Rodrigo salió bajo fianza, pero los cargos eran graves. Fraude, falsificación de documentos, estafa agravada. Enfrentaba entre 5 y 10 años de prisión si era declarado culpable. Claudia apareció en mi puerta 3 días después del arresto. Se veía terrible. Había perdido peso, su cabello estaba descuidado. Las ojeras marcaban su rostro. Me suplicó que la dejara entrar. Por un momento dudé, pero finalmente abrí la puerta. Ella entró tímidamente, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa. Se sentó en el sofá que yo había comprado nuevo, uno que no tenía memorias de ella. Me contó entre lágrimas que Rodrigo la había dejado el mismo día del arresto, que la culpaba por haberlo distraído de sus negocios, que le había gritado cosas horribles. Dijo que había perdido su trabajo en el gimnasio porque la dueña no quería drama, que estaba viviendo con su prima en un apartamento diminuto. Esperó que yo dijera algo, que la consolara, que le ofreciera ayuda, que le demostrara que todavía me importaba. Me quedé en silencio, observándola llorar. Parte de mí, la parte que la amó durante 3 años, sintió una punzada de lástima, pero era una parte pequeña, sepultada bajo capas de traición y humillación. Finalmente habló de nuevo, preguntando si podíamos intentarlo otra vez, si yo podría perdonarla, si podíamos volver a empezar. Me dijo que había sido una tonta, que Rodrigo le había llenado la cabeza de sueños imposibles,
que ella realmente me amaba. Sus palabras sonaban huecas, como un guión mal ensayado. Le respondí con calma. Le dije que no, que lo que tuvimos murió el día que decidió acostarse con otro hombre en nuestra cama, que la confianza no se repara, se destruye permanentemente, que yo había seguido adelante y que ella debía hacer lo mismo. Claudia comenzó a gritar, diciendo que yo era cruel, que no tenía corazón, que después de todo lo que habíamos vivido juntos merecía otra oportunidad. Le recordé los $12,000 que aún me debía. Eso la cayó inmediatamente. Se levantó, me llamó monstruo y salió dando un portazo. Fue la última vez que la vi en persona. Julio llegó con un calor sofocante. Decidí viajar a Santa Elena, al pueblo donde mi abuelo había pasado sus últimos años. La casa de la playa era mía ahora y quería verla con nuevos ojos. Conduje las 6 horas con las ventanas abiertas, dejando que el aire caliente me golpeara la cara. El pueblo era pequeño, quizás 1,000 habitantes. Todos se conocían entre sí. La casa de mi abuelo estaba justo como la recordaba. Paredes blancas descascaradas por el sol, techo de tejas rojas, un pequeño porche con vista al mar. Don Alejandro, el vecino de 80 años que había sido amigo de mi abuelo, me recibió con un abrazo fuerte. Don Alejandro me invitó a comer pescado fresco que él mismo había atrapado esa mañana. Mientras comíamos en su terraza, me contó historias sobre mi abuelo que nunca había escuchado. Ernesto había llegado a Santa Elena 30 años atrás, huyendo de una vida complicada en la capital. Nunca habló mucho de su pasado, pero don Alejandro sabía que había sufrido una traición similar a la mía. Su esposa, mi abuela a quien nunca conocí, lo había dejado por otro hombre cuando mi padre era apenas un niño. Ernesto crió a mi papá solo, trabajando en lo que fuera necesario. Cuando mi padre creció y formó su propia familia, mi abuelo decidió retirarse a la costa y vivir sus últimos años en paz. Esa noche dormí en la casa de mi abuelo por primera vez como su dueño. La cama crujía, el sonido del mar era constante, la brisa salada entraba por las ventanas. Soñé con él, sentado en su silla de siempre, mirando el horizonte. En el sueño me hablaba, pero no podía escuchar sus palabras sobre el sonido de las olas. Desperté al amanecer sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. Pasé la semana siguiente arreglando la casa, pinté las paredes, reparé el techo, corté el pasto que había crecido salvajemente. Don Alejandro venía cada tarde a ayudar, trayendo herramientas y consejos. Me dijo que el pueblo necesitaba un maestro, que la escuela primaria llevaba 2 años buscando profesor de historia y ciencias sociales. La idea me intrigó. Le pregunté más sobre la escuela. Era pequeña, 30 estudiantes entre 6 grados, la mayoría hijos de pescadores y agricultores. El director actual, el profesor Villalobos, tenía 72 años y quería retirarse, pero no encontraba reemplazo. Don Alejandro me llevó a conocerlo al día siguiente. Profesor Villalobos era un hombre delgado con ojos brillantes llenos de inteligencia. Me contó sobre la escuela, sobre los niños, sobre el desafío de enseñar con recursos limitados. Le conté sobre mi experiencia en la preparatoria municipal. Sus ojos se iluminaron. Me ofreció el puesto ahí mismo. No pagaba tanto como mi trabajo en la ciudad, pero incluía vivienda y la oportunidad de hacer diferencia real. Regresé a la ciudad con mucho en qué pensar. ¿Podría realmente dejar todo y mudarme a Santa Elena? ¿Era eso escapar o era empezar de nuevo? Hablé con Tomás y Laura durante una cena en su casa. Ellos conocían mi amor por la enseñanza. Sabían cuánto me había afectado la traición de Claudia. Laura me tomó la mano y me dijo que a veces la vida nos empuja hacia donde necesitamos estar, no donde planeamos ir. Tomás estuvo de acuerdo. Me recordó que yo no tenía nada que me atara a la ciudad ahora. Mis padres vivían en el norte. Mi hermana estaba estudiando en el extranjero. La única razón por la que había permanecido era Claudia, y ella ya no era parte de mi vida. Pasé días dándole vueltas al asunto. Caminaba por la casa donde había vivido con Claudia, y ya no sentía nada. No dolor, no nostalgia, solo indiferencia. Los muebles eran solo objetos, las paredes solo estructuras. Recordé las palabras de mi abuelo sobre empezar de nuevo, sobre cómo a veces hay que dejar ir el pasado para abrazar el futuro. Una tarde, mientras clasificaba viejas fotografías para decidir cuáles conservar, encontré una de mi abuelo y yo en la playa de Santa Elena. Yo tenía quizás 12 años. Él me enseñaba a identificar conchas marinas. La alegría en su rostro era pura. Tomé esa foto y la sostuve por largo rato. Entonces supe lo que tenía que hacer. Presenté mi renuncia en la preparatoria municipal al final de agosto. El director me pidió que reconsiderara, pero cuando le expliqué mis razones, entendió. Mis colegas me organizaron una despedida pequeña en la sala de maestros. El profesor Martínez me regaló un libro antiguo sobre historia de México, con una dedicatoria que decía: para los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Mis estudiantes también se enteraron. Patricia, mi alumna brillante, me entregó una carta firmada por todo el grupo agradeciéndome por creer en ellos. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de gratitud por haber tocado, aunque fuera un poco, sus vidas. Vendí la casa a finales de septiembre. No quería conservar
conservarla. No quería rentar un lugar lleno de recuerdos que prefería olvidar. Un matrimonio joven la compró, emocionados por comenzar su vida juntos. Les deseé mejor suerte que la que yo tuve. Con el dinero de la venta, pagué las deudas restantes. Ayudé a Tomás y Laura con algunos gastos que habían tenido por recibirme durante meses y ahorré el resto. Beatriz me ayudó con todo el papeleo legal. Cuando firmé los últimos documentos, sentí como si cerrara un capítulo definitivamente. Ya no era el hombre que Claudia traicionó. Era alguien nuevo, alguien que aún estaba descubriendo quién podía ser. El primer día de octubre conduje hacia Santa Elena con todas mis pertenencias en el asiento trasero de mi auto. No era mucho. Ropa, libros, algunos objetos sentimentales, la colección de monedas de mi abuelo que había decidido conservar. El cielo estaba despejado, el tipo de azul perfecto que solo se ve en días importantes. Llegué al pueblo al atardecer. Don Alejandro me esperaba en el porche de la casa de mi abuelo con una jarra de limonada fría. Me dio la bienvenida como si fuera su propio nieto. Esa noche cenamos pescado asado y tortillas calientes mientras me contaba los chismes del pueblo. Me reí genuinamente por primera vez en meses. La escuela primaria de Santa Elena era un edificio de 2 pisos pintado de amarillo, con un patio de tierra donde los niños jugaban fútbol durante el recreo. El profesor Villalobos me presentó a los estudiantes el primer día de clases. 30 pares de ojos curiosos me observaban mientras yo me presentaba. Les conté que venía de la ciudad, que amaba la historia, que estaba emocionado de aprender con ellos. Un niño llamado Mateo levantó la mano y preguntó si sabía pescar. Todos rieron. Le dije que no, pero que me encantaría aprender. Mateo ofreció enseñarme. Así comenzó mi nueva vida. Enseñar en Santa Elena era completamente diferente a la preparatoria municipal. Los niños tenían menos recursos, pero más curiosidad. Hacían preguntas que me obligaban a pensar creativamente. ¿Por qué los conquistadores vinieron en barcos y no en aviones? ¿Los dinosaurios conocieron a los aztecas? ¿Por qué el mar es salado? Cada día era un desafío hermoso. Comenzamos proyectos especiales. Creamos un museo pequeño con objetos históricos que los niños traían de sus casas. Visitamos el faro antiguo del pueblo y aprendimos sobre su historia. Invité a los abuelos de los estudiantes a compartir historias de cómo era Santa Elena hace 50 años. La comunidad se involucró de maneras que nunca vi en la ciudad. Octubre se convirtió en noviembre. Las noticias sobre el caso de Rodrigo continuaban. Hugo me mantenía informado ocasionalmente. La fiscalía había construido un caso sólido. Más víctimas habían salido a testificar. Personas que Rodrigo había estafado durante años. El juicio estaba programado para enero. Claudia había intentado contactarme 2 veces más a través de conocidos mutuos. Ambas veces pedí que dejaran de hacer de intermediarios. No tenía nada que decirle. Seguía sin pagar la restitución completa. Beatriz inició los procedimientos para embargar su salario cuando finalmente consiguiera trabajo. La justicia era lenta pero inevitable. En Santa Elena conocí a Valeria. Era veterinaria. Había llegado al pueblo 3 años atrás para abrir una clínica pequeña. Nos conocimos cuando llevé a un perro callejero que había adoptado para vacunarlo. El perro, al que llamé Canela por su color, me había seguido a casa una tarde y decidí quedármelo. Valeria era paciente con Canela, explicándome cada vacuna, cada cuidado necesario. Tenía una sonrisa cálida y manos gentiles. Me preguntó si era nuevo en el pueblo. Le conté brevemente mi historia, omitiendo los detalles dolorosos. Ella entendió sin necesidad de palabras. Me invitó a un café cuando terminara con Canela. Acepté. Ese café se convirtió en varios. Valeria también había escapado de algo. Una relación tóxica con un hombre que la controlaba, que la hacía sentir pequeña. Había estudiado veterinaria contra su voluntad. Él quería que fuera abogada como su familia. Cuando finalmente tuvo el valor de dejarlo, buscó el lugar más lejano que pudiera encontrar para rehacer su vida. Santa Elena le dio esa oportunidad. Conectamos sobre nuestras historias de traición y renacimiento. No era romance todavía, era algo más profundo. Éramos 2 personas rotas, aprendiendo a ser completas de nuevo. Diciembre llegó con vientos fríos del norte. La escuela preparó una obra navideña donde los niños representarían el nacimiento de Jesús. Mateo sería José, su prima Carolina sería María. Los ensayos eran caóticos y hermosos. Los niños olvidaban sus líneas, se reían en momentos serios, improvisaban diálogos absurdos, pero la alegría era genuina. Valeria ayudó diseñando los vestuarios con retazos de tela que las madres donaron. Don Alejandro construyó el pesebre. El pueblo entero participó. La noche de la presentación, la pequeña iglesia de Santa Elena estaba llena. Los niños actuaron con corazones gigantes. Cuando terminaron, todos aplaudieron de pie. Miré alrededor y me di cuenta de algo. Esta era mi familia ahora. La Navidad la pasé con don Alejandro, Valeria, el profesor Villalobos
y varios vecinos en una cena comunitaria en la playa. Hicimos fogata, asamos pescado, contamos historias. Alguien trajo guitarra y cantamos villancicos desafinados. Valeria se sentó junto a mí, nuestros hombros tocándose ligeramente. El mar rugía suavemente frente a nosotros. Las estrellas brillaban con intensidad que nunca vi en la ciudad. Pensé en Claudia brevemente, preguntándome cómo estaría pasando estas fechas. Luego dejé ir ese pensamiento. Ya no importaba. Mi vida estaba aquí ahora, con esta gente, en este momento. Enero trajo el juicio de Rodrigo. Hugo me llamó para contarme los detalles. El caso fue rápido. La evidencia era abrumadora. Rodrigo intentó negociar, pero el fiscal no cedió. Fue declarado culpable de 8 cargos de fraude y 2 de falsificación de documentos. La sentencia fue 7 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 4. Además, debía pagar restitución a todas sus víctimas, una suma que excedía $120,000. Rodrigo se derrumbó al escuchar la sentencia. Gritó que era injusto, que él solo intentaba sobrevivir. El juez le recordó que sus víctimas también intentaban sobrevivir cuando él los estafó. Justicia finalmente servida. Claudia apareció en las noticias brevemente. Un reportaje sobre las víctimas de Rodrigo la entrevistó. Se presentó como su exnovia, afirmando que ella también había sido engañada. Habló entre lágrimas sobre cómo Rodrigo le había prometido un futuro que nunca llegó, cómo había destruido su vida. El reportero le preguntó si sabía sobre las actividades ilegales de Rodrigo. Ella negó vehementemente, diciendo que era tan víctima como los demás. Tomás me envió el link del reportaje. Lo vi una vez. Claudia se veía terrible, envejecida, amargada. Sentí una punzada de lástima que duró exactamente 3 segundos. Luego cerré el navegador y continué con mi vida. Febrero marcó 6 meses desde que llegué a Santa Elena. La escuela celebró el día de San Valentín con una actividad donde los niños hacían tarjetas para sus familias. Mateo me hizo una que decía: "Gracias por enseñarme que la historia es divertida", con un dibujo de un barco pirata. Carolina dibujó el mapa de México con todos los estados coloreados diferente. Guardé cada tarjeta en una caja especial. Ese mismo día, Valeria me invitó a cenar en su casa por primera vez. Cocinó pasta con mariscos, una receta que su abuela le enseñó. Cenamos en su pequeña terraza con vista a las colinas. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos de sueños, miedos, esperanzas. Cuando la noche terminó, la besé. Fue dulce, tentativo, lleno de promesas. Nuestra relación creció lentamente, sanamente. No había prisa, no había presión. Ambos habíamos aprendido que el amor verdadero no se parece a las películas. Es café compartido en las mañanas, es ayudar a bañar perros en la clínica veterinaria, es leer juntos en silencio cómodo. Valeria me enseñó sobre plantas medicinales que crecían en las colinas. Yo le enseñé sobre historia local, sobre las leyendas del pueblo. Don Alejandro nos observaba con sonrisa de abuelo orgulloso. El profesor Villalobos me confesó que había rezado para que encontrara felicidad. La comunidad nos adoptó como pareja sin drama, sin chismes, solo aceptación cálida. Marzo trajo lluvias intensas. El techo de la escuela comenzó a gotear. El profesor Villalobos suspiró preocupado. No había presupuesto para reparaciones. Organicé una reunión con los padres de familia. Propuse que cada familia contribuyera lo que pudiera, y yo pondría el resto de mis ahorros. Los pescadores ofrecieron su trabajo, los agricultores sus materiales. En 2 semanas, toda la comunidad se unió para reparar el techo. Hombres, mujeres, adolescentes, todos trabajaron juntos. Valeria organizó la comida para los trabajadores. Don Alejandro supervisó la construcción con experiencia de décadas. Cuando terminamos, el techo no solo estaba reparado, estaba mejor que nunca. Celebramos con una fiesta en el patio de la escuela. Los niños jugaban mientras los adultos compartían historias y risas. Beatriz me llamó en abril con noticias. Claudia finalmente había conseguido trabajo en un gimnasio al otro lado de la ciudad. Su salario sería embargado mensualmente hasta pagar la deuda completa. Tardaría aproximadamente 3 años en liquidarla. Beatriz también me informó que Claudia había intentado apelar el fallo del divorcio, argumentando que la división de bienes había sido injusta. El juez rechazó la apelación sin siquiera considerar audiencia. El caso estaba cerrado permanentemente. Agradecí a Beatriz por todo su trabajo. Ella me felicitó por haber seguido adelante. Dijo que muchos de sus clientes se quedan atrapados en el pasado. Le conté sobre Santa Elena, sobre Valeria, sobre mi nueva vida. Sonó genuinamente feliz por mí. Mayo fue el mes en que el profesor Villalobos anunció oficialmente su retiro. La comunidad le organizó una despedida masiva. 72 años había vivido, 50 dedicados a la educación. Generaciones completas de habitantes de Santa Elena
habían sido sus estudiantes. Durante la ceremonia, habló sobre la importancia de la educación, sobre cómo los maestros plantan semillas que florecen décadas después. Luego me señaló y dijo que dejaba la escuela en manos capaces, que confiaba en que yo continuaría su legado. La responsabilidad me abrumó y me honró simultáneamente. Los padres de familia votaron unánimemente para que yo asumiera como director. Acepté con humildad y determinación de estar a la altura. Como nuevo director, implementé cambios graduales. Conseguimos donaciones de libros de una organización educativa estatal. Iniciamos un programa de lectura donde cada estudiante debía leer al menos un libro al mes. Invité a profesionales del pueblo a dar charlas sobre sus oficios. El pescador más viejo, don Ramón, enseñó a los niños sobre corrientes marinas y clima. Valeria dio una clase sobre cuidado animal que fascinó a todos. Incluso don Alejandro compartió sus conocimientos de carpintería. La escuela se convirtió en centro de aprendizaje comunitario. Los niños florecieron, sus calificaciones mejoraron, pero más importante, su amor por aprender creció. Junio marcó un año desde el divorcio. No lo celebré ni lo lamenté, simplemente lo noté como marca temporal. Ese mismo mes, mis padres vinieron a visitarme por primera vez. Estaban preocupados cuando les conté sobre el divorcio y la mudanza, pero cuando llegaron a Santa Elena y vieron mi vida, sus preocupaciones se disiparon. Mi madre lloró de felicidad al conocer a Valeria. Mi padre pasó horas con don Alejandro hablando sobre carpintería y pesca. Durante la cena de despedida, mi madre me abrazó largo rato y susurró que nunca me había visto tan en paz. Mi padre estuvo de acuerdo. Me dijeron que estaban orgullosos del hombre en que me había convertido. Julio llegó con calor intenso. La playa se llenaba de familias buscando refrescarse. Valeria y yo pasábamos los fines de semana nadando con Canela, quien había descubierto amor por el agua. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el porche de mi casa, Valeria me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber dejado la ciudad. Reflexioné honestamente. Le dije que no, que la traición de Claudia me dolió profundamente, que hubo momentos donde creí que no me recuperaría, pero que ese dolor me empujó hacia donde necesitaba estar, que sin Santa Elena, sin esta comunidad, sin ella, probablemente seguiría siendo un hombre bueno pero incompleto. Valeria besó mi mejilla suavemente. Me dijo que ella sentía lo mismo. Agosto trajo noticias inesperadas. Hugo me llamó con información que había descubierto por accidente. Claudia había sido despedida del gimnasio donde trabajaba. Aparentemente había intentado seducir a un cliente casado. La esposa se enteró y armó escándalo. El dueño del gimnasio no toleró el drama. Claudia ahora estaba desempleada nuevamente. El embargo salarial se suspendería hasta que consiguiera nuevo trabajo. Hugo sonaba casi divertido contándome esto. Le pregunté por qué seguía rastreándola. Me explicó que no la rastreaba activamente, pero que tenía contactos que ocasionalmente le pasaban información. Le pedí que dejara de informarme. Ya no me importaba lo que Claudia hiciera con su vida. Hugo entendió. Fue la última vez que hablamos sobre ella. Septiembre marcó el inicio de un nuevo año escolar. Teníamos 5 estudiantes nuevos, familias que se habían mudado al pueblo buscando vida más tranquila. La escuela estaba alcanzando capacidad máxima. Hablé con el consejo municipal sobre la posibilidad de expandir el edificio. Sorprendentemente, fueron receptivos. Habían notado cómo la escuela se había convertido en orgullo comunitario. Aprobaron presupuesto pequeño para construir 2 aulas adicionales. La construcción comenzaría en octubre. Compartí las noticias con los estudiantes. Mateo, ahora en 5º grado, sugirió que deberíamos poner una cápsula del tiempo en los cimientos. La idea fue aprobada unánimemente. Cada estudiante escribiría carta a su futuro yo para abrirse en 20 años. Octubre me trajo retrospectiva inevitable. Hace un año exactamente había llegado a Santa Elena con corazón roto y esperanzas tenues. Ahora era director de escuela, tenía relación amorosa saludable, comunidad que me apreciaba, propósito que me llenaba. La transformación era casi increíble. Valeria organizó cena sorpresa para celebrar mi primer aniversario en el pueblo. Invitó a don Alejandro, al profesor Villalobos, a varios padres de familia. Cuando llegué a su casa y vi a todos reunidos, me emocioné hasta las lágrimas. Don Alejandro brindó por los nuevos comienzos. El profesor Villalobos brindó por la educación. Valeria brindó por el amor que sana. Yo brindé por Santa Elena, el lugar que me salvó sin siquiera saberlo. La construcción de las nuevas aulas avanzaba bien. Los estudiantes observaban fascinados mientras los trabajadores ponían los cimientos. El día que instalamos la cápsula del tiempo fue especial. Cada niño colocó su carta dentro de una caja metálica sellada. Mateo escribió que esperaba ser biólogo marino. Carolina quería ser doctora. Otros soñaban con ser maestros, pescadores
contadores, veterinarios. Sus sueños eran puros, sin cinismo. Les dije que sin importar qué hicieran, debían hacerlo con pasión y honestidad, que el éxito verdadero no se mide en dinero, sino en vidas tocadas positivamente. Enterramos la cápsula ceremoniosamente. En 20 años, estos niños regresarían a leer sus cartas. Esperaba estar ahí para verlo. Noviembre trajo vientos fríos nuevamente. Valeria y yo celebramos nuestro primer aniversario como pareja. No hubo celebración extravagante. Cocinamos juntos en mi casa. Vimos estrellas desde la playa. Hablamos sobre futuro. Valeria mencionó que su clínica necesitaba expandirse. Estaba recibiendo más pacientes de pueblos vecinos. Le ofrecí ayuda financiera si la necesitaba. Ella rechazó gentilmente, queriendo hacerlo por sí misma. Entendí y respetó eso. También hablamos sobre vivir juntos eventualmente. Ambos queríamos ir despacio, construir fundación sólida. No había prisa. Teníamos tiempo. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no me asustaba, me emocionaba. Diciembre trajo otra obra navideña. Esta vez los niños decidieron hacer versión moderna del nacimiento. José era mecánico, María era doctora. Los Reyes Magos llegaban en bicicleta. Fue caótica, divertida, completamente incorrecta históricamente y absolutamente perfecta. La comunidad rió y lloró durante la presentación. Después hubo cena comunitaria nuevamente. Valeria y yo servimos ponche caliente. Don Alejandro contó historias de navidades pasadas. El profesor Villalobos, ahora completamente retirado, tocó guitarra. Los niños corrían entre las mesas robando dulces. Miré alrededor y sentí gratitud profunda. Este era mi hogar. Esta era mi gente. La última semana del año la pasé reflexionando. Escribí en un diario que Valeria me había regalado, documentando mi viaje desde el divorcio hasta ahora. Releí páginas anteriores y casi no reconocía al hombre que era hace año y medio. Ese hombre estaba roto, perdido, traicionado. Este hombre estaba completo, encontrado, en paz. Claudia me había hecho terrible daño, pero involuntariamente me había empujado hacia mi verdadero camino. No le agradecía, nunca haría eso. Pero podía reconocer que a veces las peores cosas nos llevan a las mejores. La traición fue catalizador, no destino. Año Nuevo lo celebré en la playa con Valeria. Llegamos con mantas, termo de chocolate caliente, canela corriendo entre las olas. A medianoche, los fuegos artificiales del pueblo iluminaron el cielo. Besé a Valeria bajo esa luz. Fue perfecto en su simplicidad. No había promesas grandiosas, no había planes elaborados. Solo dos personas que se habían encontrado en el momento correcto, construyendo algo real y duradero. Cuando los fuegos artificiales terminaron, nos quedamos acostados en la arena, mirando estrellas. Valeria preguntó qué deseaba para el nuevo año. Le dije que nada, que ya tenía todo lo que necesitaba. Ella sonrió y dijo que sentía lo mismo. Enero del nuevo año llegó tranquilo. Las aulas nuevas de la escuela estaban casi terminadas. Los estudiantes regresaron de vacaciones llenos de energía. Mateo me contó que había leído 3 libros durante el descanso. Carolina había practicado sus tablas de multiplicar. Otros compartieron aventuras familiares. La pasión por aprender que habíamos cultivado estaba floreciendo. Como director, sentía orgullo inmenso. No solo estábamos educando, estábamos inspirando. Eso era lo que mi abuelo Ernesto habría querido, que usara mi vida para hacer diferencia positiva. Febrero trajo noticia final sobre Claudia. No de Hugo esta vez, sino de Tomás. Me llamó para informarme que Claudia se había mudado a otra ciudad completamente. Nadie sabía exactamente dónde. Había dejado deudas sin pagar, incluyendo la restitución que me debía. Beatriz me explicó que podríamos continuar persiguiéndola legalmente, pero tomaría años y no garantizaba recuperación. Le dije que dejara ir el caso. El dinero ya no importaba. Había construido vida nueva sin necesitarlo. Perseguir a Claudia significaría mantenerla en mi vida de alguna forma. Prefería cerrar esa puerta permanentemente. Beatriz entendió. Archivó el caso. Claudia desapareció de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. La primavera trajo flores a Santa Elena. El pueblo se llenó de color y vida. Valeria y yo adoptamos otro perro. Una perra que alguien abandonó en la carretera. La llamamos Miel por su pelaje dorado. Canela y Miel se hicieron amigas inseparables. Nuestras caminatas matinales ahora incluían 2 perros corriendo felices. Don Alejandro bromeaba que pronto tendríamos zoológico completo. Valeria reía y decía que tal vez sí. Yo solo sonreía. Esta era vida que nunca imaginé tener. Simple, honesta, llena de amor genuino. No había drama, no había traición, no había mentiras. Solo días buenos construyendo sobre días buenos. Las aulas nuevas se inauguraron en marzo. Fue celebración grande. El alcalde vino a cortar listón ceremonial. Los niños cantaron el himno nacional. Los padres lloraron de orgullo. La escuela pequeña de Santa Elena ahora podía albergar 50 estudiantes cómodamente. Éramos ejemplo de lo que Comunidad Unida podía lograr. Esa noche,
Cansado pero feliz, me senté en el porche de mi casa con Valeria a mi lado. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. No hablamos, no era necesario. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Las olas rompían suavemente en la playa. Las estrellas brillaban arriba, canela y miel dormían a nuestros pies. Todo estaba bien. Abril me trajo sorpresa inesperada. Mi hermana Ana regresó de estudiar en el extranjero. Vino directamente a Santa Elena antes de ir con nuestros padres. Quería ver mi nueva vida con sus propios ojos. La recibí en la estación de autobuses del pueblo. Nos abrazamos largo rato. Durante su visita de una semana, le mostré todo. La escuela, la casa de mi abuelo, la clínica de Valeria, cada rincón del pueblo que ahora consideraba hogar. Ana se enamoró de Santa Elena inmediatamente. Dijo que entendía por qué me quedé. Antes de irse, me abrazó y susurró que nunca me había visto tan genuinamente feliz. Que Claudia no merecía ni un segundo más de mi pensamiento. Tenía razón. Mayo marcó 2 años desde el divorcio. Esta vez ni siquiera lo noté hasta 3 días después. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi sanación. Claudia era memoria distante, casi irreal, como personaje del libro que leí hace mucho. Su traición ya no me dolía, ya ni siquiera me enojaba, simplemente existió en mi pasado, nada más. Valeria notó mi reflexión esos días, me preguntó en qué pensaba, le conté. Ella me besó suavemente y dijo que estaba orgullosa de mí, que sanar completamente requería perdón, no necesariamente hacia quien nos lastimó, sino hacia nosotros mismos. Sus palabras resonaron profundo. Los meses siguientes pasaron en ritmo pacífico. Enseñé, amé, viví. Los estudiantes crecían académica y personalmente. Mateo ganó competencia estatal de ciencias con proyectos sobre ecosistemas marinos. Carolina fue aceptada en programa especial de matemáticas. Otros estudiantes también brillaban en sus propias maneras. Valeria expandió su clínica, contratando asistente para manejar la demanda creciente. Don Alejandro celebró su 82º cumpleaños rodeado de todo el pueblo. El profesor Villalobos escribió libros sobre historia de Santa Elena que todos leímos con fascinación. La vida continuaba hermosamente simple. Una tarde de agosto, mientras caminaba por la playa con Valeria, le propuse matrimonio. No hubo anillo elaborado, no hubo plan extravagante, solo pregunta honesta en momento perfecto. Valeria lloró y dijo que sí. Nos casamos 2 meses después en ceremonia pequeña en la playa, exactamente donde solíamos ver atardeceres. Don Alejandro fue mi padrino. La madre de Valeria, quien vino desde la capital, fue su madrina. Los estudiantes cantaron durante la ceremonia. Fue perfecto en su imperfección. Esa noche, bailamos descalzos en la arena, mientras las estrellas nos observaban. Éramos 2 personas rotas que se encontraron y construyeron algo completo juntas. Los años pasaron suavemente. Tuvimos 2 hijos, Emma y Mateo Jr., nombrado por mi estudiante que me había enseñado tanto. Emma nació con curiosidad insaciable, constantemente preguntando por qué sobre todo. Mateo Jr. era más tranquilo, reflexivo, amaba los libros tanto como yo. Los criamos en Santa Elena, rodeados de comunidad que los amó como propios. Don Alejandro se convirtió en abuelo honorario, enseñándoles a pescar y construir. El profesor Villalobos les leía historias cada semana. Crecieron conociendo valores reales, comunidad genuina, amor incondicional. La escuela continuó creciendo. Con ayuda del municipio y donaciones, construimos biblioteca, laboratorio de ciencias, área de deportes. Santa Elena se convirtió en modelo educativo para pueblos pequeños. Recibimos visitas de educadores de todo el estado queriendo aprender nuestro enfoque. No había secreto mágico, solo dedicación, amor por enseñanza y comunidad comprometida. Los estudiantes que se graduaban regresaban a visitarnos, contándonos sobre sus éxitos. Médicos, ingenieros, maestros, artistas, todos llevaban pedazo de Santa Elena en sus corazones. Valeria y yo envejecimos juntos graciosamente. Canas aparecieron, arrugas se marcaron, pero nuestro amor solo profundizó. Cada mañana despertaba agradecido por ella, por nuestros hijos, por esta vida. A veces, muy raramente pensaba en Claudia. Me preguntaba qué habría sido de ella, pero eran pensamientos pasajeros, sin emoción adjunta, mera curiosidad humana. Mi vida real estaba aquí, con la mujer que dormía junto a mí, con los niños que llenaban nuestra casa de risas, con la comunidad que nos abrazó. Don Alejandro falleció pacíficamente a los 93 años. Todo el pueblo lloró su pérdida. Fue mentor, amigo, abuelo para generación completa. En su funeral, compartí historia de cómo me recibió ese primer día en Santa Elena, cómo su bondad me ayudó a sanar. No fui el único con historias así. Docenas de personas hablaron sobre su impacto. Lo enterramos mirando al mar que tanto amó. Esa noche, con Emma y Mateo Jr. dormidos, Valeria y yo nos sentamos en nuestro porche. Hablamos sobre el legado, sobre qué dejamos cuando partimos. Decidimos que queríamos dejar amor, comunidad, educación.
Queríamos que nuestras vidas importaran de maneras que trascendieran nuestro tiempo aquí. Los años me enseñaron verdades que el joven traicionado en esa sala de tribunal no podía comprender. La traición de Claudia fue regalo disfrazado, no porque el dolor valiera la pena, sino porque me empujó a encontrar mi verdadero propósito. Si hubiera permanecido casado con ella, probablemente seguiría en la ciudad, en trabajo que toleraba pero no amaba, en matrimonio que sobrevivía pero no prosperaba. Santa Elena, Valeria, la escuela, esta comunidad, nada de esto habría pasado. La vida tiene formas extrañas de guiarnos donde necesitamos estar. A veces el camino duele terriblemente, pero el destino vale cada paso doloroso. Cuando Emma tenía 10 años y Mateo Jr. 8, les conté sobre mi primer matrimonio, no con detalles gráficos, sino con honestidad apropiada para su edad. Les expliqué que a veces las personas nos lastiman, que a veces confiamos en quienes no lo merecen, pero también les enseñé que el dolor no nos define. ¿Cómo respondemos al dolor? Eso nos define. Emma preguntó si odiaba a mi ex esposa. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Les dije que no, que la indiferencia había reemplazado al odio hace mucho tiempo, que ella tomó sus decisiones y vivió sus consecuencias, que yo tomé las mías y construí vida hermosa. No había espacio para odio en esa ecuación. La escuela celebró su centenario cuando yo tenía 55 años. 100 años educando a niños de Santa Elena. Organizamos festival masivo. Exalumnos viajaron de toda la República para asistir. Algunos tenían 80 años, otros apenas 20. Todos compartían amor por esta institución pequeña pero poderosa. Durante el discurso ceremonial, conté historia del pueblo, de generaciones de estudiantes que pasaron por estas aulas. Hablé sobre responsabilidad que tenemos de educar no solo mentes, sino corazones, que conocimiento sin compasión es peligroso, que inteligencia sin humildad es vacía. Los aplausos me abrumaron. Esa noche, agotado pero pleno, Valeria me abrazó y dijo que mi abuelo estaría orgulloso. Yo creía lo mismo. Mateo, mi primer estudiante especial, regresó a Santa Elena como biólogo marino. Estableció estación de investigación pequeña estudiando ecosistemas costeros. Contrató a jóvenes del pueblo como asistentes, enseñándoles sobre conservación y ciencia. Ver su éxito me llenaba de orgullo paternal. Él me visitaba regularmente, trayendo historias de sus descubrimientos. Me decía que mi clase de historia le enseñó a pensar críticamente, habilidad que usaba diariamente en su investigación. Estos momentos hacían que cada desafío de enseñanza valiera absolutamente la pena. Cuando me retiré a los 65 años, fue decisión difícil. Amaba enseñar, amaba a los estudiantes, pero mi cuerpo pedía descanso, tiempo para disfrutar nietos que Emma y Mateo Jr. me habían dado. La comunidad organizó despedida que duró todo un fin de semana. Discursos, comidas, presentaciones artísticas. Antiguos estudiantes ahora con sus propios hijos compartieron cómo impacté sus vidas. Lloré más ese fin de semana que en décadas anteriores. No de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Mi sucesor como director fue Carolina, aquella niña que hacía mapas hermosos. El círculo se completaba perfectamente. En mi retiro, Valeria y yo viajamos, no a lugares extravagantes, sino a pueblos pequeños como Santa Elena. Queríamos ver cómo otras comunidades vivían, aprender de ellas. Visitamos costas del Pacífico, pueblos montañosos, comunidades desérticas. Cada lugar tenía belleza única, desafíos específicos, pero todos compartían algo. Gente genuina tratando de vivir bien, de criar bien a sus hijos, de construir algo que perdure, la humanidad en su forma más pura y hermosa. Una tarde, 30 años después de aquel divorcio terrible, recibí llamada inesperada. Era abogado que representaba al estado de Claudia. Me informó que ella había fallecido, enfermedad prolongada, sin familia cercana. Habían encontrado documentos viejos que me mencionaban como contacto de emergencia, nunca actualizados. El abogado preguntó si quería reclamar sus pertenencias. Rechacé amablemente. No había nada de ella que quisiera. Sugerí que donaran todo a caridad. El abogado entendió y colgó. Le conté a Valeria sobre la llamada. Ella preguntó cómo me sentía. Reflexioné honestamente. Sentía tristeza general por vida desperdiciada, por potencial no realizado. Claudia pudo haber sido feliz si hubiera elegido diferente, pero fueron sus elecciones, sus consecuencias. Yo había construido vida hermosa. Ella vivió la suya como quiso. No había satisfacción en su muerte, no había cierre dramático, solo reconocimiento de que su historia terminó mientras la mía continuaba. Esa noche dormí pacíficamente, sin pesadillas, sin arrepentimientos. Ahora, a mis 70 años, miro hacia atrás sin amargura. La traición que devastó a aquel joven de 35 años me llevó exactamente donde necesitaba estar. Santa Elena me salvó. Valeria me completó. La enseñanza me dio propósito. La comunidad me dio familia. Mis hijos y nietos me dan alegría indescriptible. Si pudiera regresar y cambiar algo, ¿lo haría? La respuesta honesta es no, porque cambiar un momento cambiaría todo, y todo lo que tengo ahora es demasiado precioso para arriesgar.
Sigo caminando por la playa cada mañana, aunque más lento ahora. Canela y Miel murieron hace años, pero sus sucesores, Trueno y Luna, me acompañan fielmente. Valeria camina junto a mí, su mano en la mía, arrugas y canas hermosas marcando vida bien vivida juntos. Vemos el amanecer igual que hace tantos años. El mar sigue igual, constante y eterno. Nosotros cambiamos, envejecemos, pero nuestro amor permanece fuerte. La escuela continúa prosperando bajo liderazgo de Carolina. Los niños siguen aprendiendo, soñando, creciendo. El ciclo continúa. Emma es doctora en pueblo vecino, regresando a cenar cada domingo. Mateo Jr. es maestro en la misma escuela donde creció. Ver a mi hijo enseñar con pasión que yo tuve llena mi corazón indescriptiblemente. A veces, visitantes llegan a Santa Elena buscando escape de ciudades grandes, de vidas complicadas. Los reconozco inmediatamente. Llevan esa mirada que yo tenía hace décadas. Dolor, confusión, pérdida. Les ofrezco café, conversación, quizás historias sobre cómo llegué aquí. No predico, no aconsejo directamente. Solo comparto experiencia. Que el dolor pasa. Que las traiciones duelen terriblemente pero no son finales. Que nuevos comienzos son posibles a cualquier edad. Que comunidad importa. Que amor real existe. Algunos escuchan y se van. Otros se quedan. Unos pocos encuentran su propio Santa Elena aquí. La vida enseña que justicia no siempre es inmediata o dramática. Claudia enfrentó sus consecuencias viviendo vida que eligió. Rodrigo cumplió su condena y desapareció. Yo construí algo hermoso de cenizas de traición. No hubo venganza cinematográfica. No hubo confrontaciones dramáticas finales. Solo vida continuando. Cada uno cosechando lo que sembró. Esa es justicia verdadera. Paciente, inevitable, proporcional. Escribo estas memorias ahora porque Emma sugirió que debería documentar mi historia, para mis nietos, para futuras generaciones de familia que vendrán. Quiero que sepan que vida nos golpea duramente a veces, que personas que amamos nos traicionan, que planes se derrumban. Pero también quiero que sepan que podemos sobrevivir, que podemos prosperar, que el dolor es temporal pero la fuerza que construimos es permanente. Si hay lección en mi historia, es esta. La traición dice todo sobre el traidor, nada sobre el traicionado. Claudia me traicionó porque era quien era, no porque yo fuera insuficiente. Entender eso fue liberador. No necesitaba su arrepentimiento, no necesitaba su disculpa, no necesitaba verla sufrir, necesitaba soltar, avanzar, construir. Y eso hice. Santa Elena me dio todo lo que necesitaba cuando no sabía qué necesitaba. Comunidad, propósito, amor genuino. Esta es mi vida ahora. No perfecta, porque la perfección no existe, pero real, honesta, llena de significado. Miro a mis nietos jugar en la playa donde una vez lloré por matrimonio perdido. Ellos no conocen ese dolor, solo conocen amor, estabilidad, familia. Ese es mi legado verdadero. El sol se pone sobre el Pacífico, pintando el cielo en naranjas y rosas. Valeria aprieta mi mano. Nuestros nietos corren hacia nosotros con conchas que encontraron. Emma y Mateo Jr. preparan cena en nuestra casa. La brisa salada acaricia mi rostro. Todo está exactamente como debe estar. Esta es vida que casi perdí oportunidad de vivir. Gracias a traición que me destruyó, encontré reconstrucción más hermosa de lo que imaginé posible. Y así, mientras las olas continúan rompiendo eternamente, mientras las estrellas comienzan a aparecer en cielo oscureciente, mientras mi familia me rodea con amor incondicional, sé con certeza absoluta, la mejor venganza no fue destruir a quien me lastimó, fue construir vida tan hermosa que su traición se convirtió en nada más que nota al pie en historia de felicidad genuina.